Hola, esta es la primera parte de un tutorial en el que trabajaremos la resolución de ecuaciones con módulos. Te propongo resolver 4 ecuaciones en las que la incógnita está afectada por el módulo. Ahora, como siempre te digo, no te olvides de tener a mano lápiz y papel para anotar las ideas claves. Para resolver e interpretar estas ecuaciones es importante que tengas en claro la definición de módulo, las propiedades del módulo y la distancia entre dos números reales. Estos conceptos son claves para poder comprender realmente la resolución de este tipo de ecuaciones. Por eso tenés también para consultar otro tutorial donde trabajo cada uno de estos conceptos. Pero así todo vamos a hacer una revisión rápida, por ejemplo, del concepto de valor absoluto o módulo de un número real. En forma genérica, un número real X. La simbología para expresar el valor absoluto hemos visto que es entre barras. Entonces esto significa módulo o valor absoluto de un número real. ¿Qué expresa ese concepto? Expresa la distancia entre dicho número real y el cero. Entonces, vamos a un ejemplo. Tengo la recta numérica. Hemos visto que en la recta real, a cada punto de la recta le corresponde un número real. Por ejemplo, tomemos el número real x igual a más 3. Entonces, cuando yo quiero expresar la distancia que hay del más 3 al 0, que vemos que hay 3 unidades, a esa distancia la expresamos así de esta manera. Valor absoluto o módulo de más 3 igual a 3. Estoy diciendo que la distancia del más 3 al 0 es igual a 3. Tomemos, por ejemplo, el número negativo menos 6. Vemos que del menos 6 al 0, ¿qué distancia hay? 6 unidades. Como la distancia es un número positivo, entonces decimos valor absoluto de menos 6, o sea, estoy expresando cuál es la distancia del menos 6 al 0, es igual al opuesto de menos 6. ¿Por qué el opuesto? Porque la distancia no puede ser un número negativo. Entonces, el opuesto de menos 6 es igual a 6. Teniendo en cuenta estos dos ejemplos, te recuerdo la generalización. Si el número x, el número real, es positivo, o sea, mayor que c o igual a 0, entonces el valor absoluto de ese número es igual al mismo número. Por eso decimos valor absoluto de x o módulo de x es igual a x. Ahora, ¿qué pasa si el número es negativo? O sea, si x es menor que 0, como el caso de x igual a menos 6. Entonces, el módulo de ese número real negativo es igual a su opuesto, como ocurrió acá, es igual al opuesto menos menos 6. Por lo tanto, podemos decir entonces que el módulo o valor absoluto de un número siempre es un número no negativo, ¿sí? Eso es importante que tengas en cuenta. Y que también expresa una distancia. En este caso, como dije, el valor absoluto o módulo de x expresa la distancia del número real x al 0. No te olvides eso, ¿está? Vamos al otro concepto que necesitamos recordar para resolver este tipo de ecuaciones, que es el de distancia entre dos números reales. En forma genérica los expresamos a los números con la letra A y B. Los identificamos de esta manera. Tengo la recta numérica y tomo dos números. El número menos 6, al cual identifico con la letra A, y el número más 3, al cual identifico con la letra B. Y quiero determinar la distancia que hay entre A y B, que es la misma que entre B y A, ¿no? Que sería de ¿cuántas unidades? De 9 unidades. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia? Debemos calcular la diferencia entre el mayor número y el menor número. El mayor, ¿quién es? Es 3, en este caso, más 3, al que le asigné la letra B. Y el menor es menos 6, al que le asigné la letra A. La distancia, teniendo en cuenta que el módulo es el concepto que expresa la distancia, es el módulo entonces de la diferencia entre el mayor número, que es B, menos A. Entonces la distancia sería igual a el módulo de B
menos A. Teniendo en cuenta a quién le asigné la letra A y a quién le asigné la letra B. ¿Estamos? Vamos a calcular entonces. Sería el módulo de la diferencia entre B, que es 3, menos A, que es menos 6. Ojo con esto. Este menos es del concepto y este menos es del 6. ¿Estamos? Entonces me queda el valor absoluto o módulo de 3 menos 6 es 3 más 6, que es igual al módulo de 9. ¿Y qué vimos? Que cuando x es mayor o igual que 0, el módulo del número coincide con el número. Entonces tendría que el módulo de 9 es igual a 9, que es lo que acabamos de ver acá. Entonces, de esta manera repasamos rápidamente el concepto de valor absoluto o módulo y el concepto de distancia entre dos números reales. Ahora vamos a la resolución de ecuaciones con módulos. Al ejemplo 1, el más sencillo, módulo o valor absoluto de x igual a 5. ¿Qué significa esto? La pregunta es, ¿cuáles son los valores de x cuya distancia hasta 0 sea igual a 5? Esa sería la interpretación de esta ecuación, lo que me está preguntando esta ecuación. Entonces, vamos a interpretar en la recta numérica, ¿te parece? ¿Cuáles son los valores cuya distancia hasta 0 sea igual a 5? Indudablemente, uno es más 5, ¿no es cierto? ¿Y el otro cuál sería? Menos 5. Por eso es que en el otro tutorial hemos visto que dos números opuestos tienen el mismo módulo. En este caso sería que el valor absoluto o módulo de más 5 es igual al valor absoluto o módulo de menos 5 y es igual a 5, porque en ambos casos la distancia hasta 0 es igual a ¿qué? A 5. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? Si nos piden que resolvamos, entonces, ¿qué haríamos? Haríamos de esta manera. Valor absoluto de x igual a 5, ¿qué significa? Aplicando la definición. Entonces, ¿qué significa? Que x toma el valor más 5 o x es igual a ¿qué? A menos 5. Tendría una ecuación con ¿cuántas soluciones? Con 2. Más 5 y menos 5. Dos soluciones tiene esta ecuación. Ahora, no te olvides que esto no es un intervalo, ¿eh? Esta es la expresión en el lenguaje conjuntista de un conjunto que tiene dos elementos. Puedo escribir de esta manera o de esta manera, ¿está? Cualquiera de las dos formas es válida. Vamos al ejemplo 2. En este ejemplo tengo valor absoluto de x menos 3 igual a 4. Fíjate qué interesante. ¿Cómo interpretaríamos? ¿Cuál sería la pregunta o el planteo en este caso? Me estaría preguntando, tomando el concepto de distancia entre dos números que vimos anteriormente, que era el valor absoluto de b menos a. ¿Está? Estaríamos preguntando cuáles son los valores que toma x cuya distancia hasta 3 sea igual a ¿qué? A 4. Teniendo en cuenta este concepto, que esto me expresa el cálculo de la distancia entre dos números. Entonces, un número es x que no conozco y el otro es 3. Entonces, acá lo que estoy planteando es cuáles son los valores cuya distancia al 3 es de 4 unidades. ¿Sí? Vamos a la recta numérica a interpretar. Tengo entonces que marcar el número 3 y tengo que ver cuáles son los valores de x cuya distancia 3 sea igual a 4 unidades. Si yo interpreto geométricamente, tendría 4 unidades hacia la derecha, llego a qué valor? Al 7, y 4 unidades hacia la izquierda, ¿a qué valor llego? A menos 1. Gráficamente puedo ver que las dos soluciones serían 7 y menos 1. Ahora, ¿cómo se resuelve esta ecuación? ¿Cómo la podríamos resolver? Entonces digo, valor absoluto de x menos 3 igual a 4. Teniendo en cuenta lo que vimos, esto que está dentro de las dos barras debería ser igual a ¿qué? Teniendo en cuenta el concepto, debería ser igual a más 4 o debería ser igual, esto que está acá adentro, igual a ¿qué? A menos 4, porque el valor absoluto de más 4 es igual a 4 y el valor absoluto de menos 4 es igual a 4. Entonces me quedan planteadas dos ecuaciones. Tendría que resolver la primera y me quedaría despejando x menos 3
el menos 3 paso sumando y me queda que es x igual a 7, que era una solución, ¿sí? Que vimos gráficamente en la recta numérica. La otra ecuación es x al despejar, x me queda el menos 3, paso al segundo miembro como más 3 y me queda x igual a menos 1. Así me quedan planteadas las dos soluciones. Una solución es menos 1 y otra es más 7. La interpretación en la recta numérica me ayuda a hallar las soluciones y a comprender la resolución de esta ecuación. La forma práctica, analítica de resolver es esta que está acá, ¿no es cierto? Así tendrías que resolver analíticamente. Bueno, no te olvides de hacer la verificación. Esos valores de x que hallaste son los que deben producir la igualdad, ¿sí? Entonces, eso significa que debería reemplazar x, en este caso por menos 1, que es una solución, y me quedaría valor absoluto de menos 4, que es igual a 4, o reemplazar x por ¿cuánto? Por 7, que es la otra solución que hallamos, y me queda valor absoluto de 4, que es igual a 4. Este es el ejemplo 2, la segunda ecuación. Pasemos a la tercera ecuación. Valor absoluto de x más 1 igual a 3. Entonces, ¿cómo interpretaríamos o cuál es el planteo de esta ecuación? Lo más inmediato generalmente es pensar en este planteo. ¿Cuáles son los valores de x cuya distancia hasta 1 sea 3? Ahora, ojo con esto, es incorrecto. ¿Por qué? Porque el concepto de distancia es la diferencia entre b y a. Y acá yo tengo una suma. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar esta suma? La podemos pensar como x menos menos 1 igual a 3. De esta manera, la interpretación o el planteo correcto es cuáles son los valores de x cuya distancia hasta menos 1 sea 3. Este es un error muy común, ¿sí? Por eso pongo ojo y por eso lo planteo de esta manera, a partir del error. Porque tienen en cuenta que acá el concepto de distancia es la diferencia y acá aparece una suma. Entonces, ojo con esto. ¿Estamos? Bueno, hecha la interpretación, vamos a la recta numérica. Debemos pensar entonces cuáles son los números reales cuya distancia al menos 1 sea de 3 unidades, ¿no es cierto? Entonces vamos, ponemos el menos 1 y pensamos cuáles son los valores de x o los números reales yendo a derecha y a izquierda cuya distancia al menos 1 sea de 3 unidades. Y gráficamente vemos que si nos desplazamos 3 unidades hacia la derecha, tengo el 2 y a la izquierda menos 4. Gráficamente vemos que las soluciones son 2 y menos 4. Ahora, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Sin hacer la interpretación en la recta numérica. Pensemos como lo hicimos en el caso anterior. Si el valor absoluto módulo de x más 1 debe ser igual a 3, significa que esto que está entre las barras debería ser, aplicando el concepto, la definición, x más 1 igual a 3 o x más 1 es igual a menos 3. Me quedan planteadas las dos ecuaciones. De acá despejamos x, el más 1 lo escribo en el segundo miembro como menos 1 y llego a que x toma el valor 2, que es uno de los valores que hallamos cuando interpretamos en la recta numérica a la ecuación. Y acá en este caso me quedaría, al despejar x, el más 1 pasa al segundo miembro como menos 1 y me queda x igual a menos 4. Entonces, esta ecuación, valor absoluto de x más 1 igual a 3, ¿cuántas soluciones tiene? 2. Una es igual a menos 4 y la otra es igual a 2. Vuelvo a decir que no te olvides de hacer la ¿qué? La verificación. ¿Estamos? Eso te dejo de tarea. ¿Está? La verificación de esa solución. Bueno, ojo con esto que es un error, una interpretación muy común que es errónea, esto de pensar con la distancia de los valores de x cuya distancia al más 1 y no. Vuelvo a repetirte, acá tengo una diferencia, una resta, ¿está? Bien, vamos al ejemplo 4, que es un poquito más complicado, ¿te parece? ¿Y por qué digo que es un poquito más complicado? Porque ahora tengo valor absoluto módulo de 2x menos 4 igual a 6.
no tiene esta forma B menos A. Fíjate que hay un 2, a diferencia de todos los ejemplos anteriores, el 2 y el 3. Entonces, yo debería ver la manera de llevar a esta forma, que me quede el planteo, cuáles son los valores de X cuya distancia a, ¿sí?, sea igual a C. Para ello, ¿a qué recurro? Voy a extraer factor común. Saco factor común 2. De esa manera, fíjate, al sacar factor común 2, me queda 2x dividido el factor común 2, me queda x, y acá 4 dividido el factor común 2 es 2. Si yo aplico la propiedad distributiva, me quedaría 2 por x, 2x, 2 por 2 es 4. Ahora, fíjate que todo esto queda dentro de las dos barras, porque seguimos hablando de la misma expresión, 2x menos 4, expresada en forma factorizada, sacando el factor común 2. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué debería aplicar? Tengo un producto de 2, es un factor, y x menos 2 es otro factor. Ahora me tengo que acordar de las propiedades de los módulos. Y una de las propiedades es el módulo de un producto de dos números, que es igual al producto de los módulos. Entonces puedo aplicar esa propiedad, porque acá tengo un producto y me queda el módulo de 2 por el módulo de x menos 2. Y ahora, el módulo valor absoluto de 2, por definición, ¿a qué es igual? A 2. ¿No es cierto? Y este 2 que está multiplicando al módulo de x menos 2, que está multiplicando, paso como el otro miembro dividiendo. Y me queda módulo de x menos 2 igual a 6 dividido 2. 6 dividido 2 es igual a 3. Ahora sí, me queda de esta forma. Me queda de la manera que tenía expresada el ejemplo 3 y el ejemplo 2. Valor absoluto de x menos 2 igual a 3. Si hago la interpretación en la recta numérica, estaría viendo cuáles son los valores o números reales cuya distancia a 2 sea de 3 unidades, ¿sí? En este caso, entonces, tomo el 2 y tendría 3 unidades hacia la derecha, llego al 5, 3 unidades hacia la izquierda, al menos 1, ¿sí? Menos 1 y 5 serían los dos valores cuya distancia al 2 es de 3 unidades. Ahora, ¿cómo continúo la resolución de esta ecuación? Porque todavía no la finalicé. Entonces, lo que ahora hago es plantearme, como dicen en los ejemplos anteriores, lo que está entre las barras, valor absoluto de x menos 2, por definición estaría diciendo que esto tiene que ser igual a más 3, ¿sí? Lo que está dentro acá de las barras, ¿o a qué? O a menos 3. Y ahí despejo x. Al despejar x, el menos 2 en el segundo miembro pasa como más 2 y me queda x igual a 5, que es una solución. Y en este caso, el más 2 me quedaría menos 3 más 2 y entonces la otra solución es igual a x menos 1. A partir de este paso sería lo que hicimos anteriormente. Acá está el cambio. ¿Por qué está el cambio? Porque tengo un 2 multiplicando a la x. Debo sacar factor común ese número que está afectando a la x. Y luego aplico la propiedad distributiva del módulo del producto de dos números reales, que es igual al producto de los módulos. Y hago todo el proceso. No te olvides entonces que debo hacer, al igual que en los casos anteriores, la verificación de estas dos soluciones, ¿sí? Reemplazando en la ecuación original, en esta que está acá, x por menos 1 y por más 5 en este caso, y se debería producir la ¿qué? La igualdad. Bueno, de esta manera resolvimos las 4 ecuaciones que te planteé al inicio del tutorial, cada una con una dificultad diferente, espero que hayas entendido. Y para finalizar el tutorial, esta primera parte, porque después hay una segunda parte con ecuaciones un poquito con módulos más complicadas, una reflexión. En este caso dice, si el viento deja de soplar, rema. En realidad lo que te estoy diciendo es que no siempre por ahí la situación es todo a favor, ¿no es cierto? No solo en la matemática, sino que en la vida. Y entonces
Como siempre digo, en esos momentos hay que ponerle más pilas, hay que poner más energía y hay que poner el doble de esfuerzo para seguir avanzando. Porque como siempre digo, lo importante en la vida es avanzar, no detenerse. Hasta la segunda parte del tutorial. Nos vemos.